Hola, ¿qué tal? Bueno chicos, los medios de noticias tradicionales están buscando chivos expiatorios, están buscando a quién culpar por la pérdida de credibilidad y relevancia y como siempre, en lugar de hacer un mea culpa o tratar de analizar por qué están fallando o qué cosas hacían antes y les funcionaba y ya no, o cuáles son las nuevas tendencias para ayornarse a ellas o ver cómo funciona el mercado o algo por el estilo, están culpando directamente a la generación Z, están culpando al público, te están culpando a vos como espectador por creerte superior con demasiados privilegios y desconectarte de las noticias porque tenés el lujo de no ver las noticias todos los días. Y ojalá fuera una broma, pero no lo es. ¡Ah, maldito espectador! ¿Cómo te atreves a ignorarme? ¿Por qué no escuchas las mentiras que tengo para decirte? ¿Por qué no te dejas manipular por mi opinión? ¿Cómo te atreves a tener criterio propio y a poner en tela de juicio mi palabra? ¡Oh, te odio! Hablando en serio, se están quejando también porque no saben si programas como 60 Minutos en CBS va a lograr sobrevivir con el paso del tiempo debido a la presión de Donald Trump. Ahora, para quienes no lo recuerden, el presidente de Estados Unidos inició una demanda luego de que se conociera que habían manipulado los videos de su entrevista con Kamala Harris para lograr así manipular el voto popular antes de las elecciones el año pasado. Y eso evidentemente no está bien, eso es ilegal. Pero de manera resumida, este artículo está diciendo que todo se está desmoronando y que el público se está deshaciendo de ellos, que van a cambiar la manera en la que consumen las noticias y eso es muy malo para ellos. Pero a los únicos a los que pueden culpar es a ellos mismos. Este daño es autoinfligido. Se cansaron de mentir y de tratar de manipular la opinión pública. Tarde o temprano llega la hora de pagar las cuentas. Evidentemente vamos a seguir teniendo personalidades, pero la gente va a seguir a personalidades individuales y a las personas en las que confíen, porque en realidad todo esto se trata de confianza y la generación Z, según estos artículos, se convirtió en la generación más crédula y yo agregaría que no solamente con los medios tradicionales, sino con cualquier cosa que encuentren en internet. Y no creo que se trate tanto de una cuestión de generaciones, sino de épocas. Diría que en realidad, independientemente de su edad, cualquiera que esté muy cargado políticamente o que tenga un sesgo particular va a ser crédulo, porque solamente va a creer lo que quiere escuchar, va a crear su propia cámara de eco, lo que refuerce su sesgo de confirmación. Y es por eso que siempre hay gente que tiene ese momento de "lo sabía", como "sí, por supuesto, este medio apoya mi opinión", pero el asunto es ¿cómo sabes en quién confiar? Porque se ha atrapado los medios mintiendo muchas veces, especialmente en los últimos años, y creo que a partir de ahí nace esa desconfianza. Y ahora acá hablo de mi experiencia. En mi círculo, la mayoría de la gente que cree que lo primero que ve es la gente mayor, de más de 50 o 60 años, especialmente la que consume redes sociales como Facebook o que solamente lee titulares y que nunca entra a ver de qué se trata. Y ya vuelvo con esto de los títulos sensacionalistas porque creo que eso también es súper importante y que ayuda a crear esa desconfianza. Pero creo que básicamente encontrás a personas que consideras confiables, con quienes construiste una relación de confianza porque usualmente aciertan y si se equivocan lo admiten y luego empezás a seguir a esas personas cada vez más porque sentís que van a ser mucho más honestas con vos. Y como siempre les digo a ustedes, no tomen solo mi palabra ni la palabra de alguien más como una verdad absoluta. Hagan su propia investigación, especialmente si es algo que les importa mucho. Creo que es súper importante saber tener criterio propio, preguntarse el porqué de las cosas, escuchar diferentes opiniones y a partir de ahí formar una opinión. Usen la cabeza, que no es solamente un colectivo de piojos. Pero bueno, vamos a leer un poco este artículo que viene de Político y lo vamos comentando como siempre. Y mientras lo hacemos, tengan presente que este medio ha recibido mucho dinero del USAID, o sea, del Estado, para mantenerse, lo que en Argentina se conoce comúnmente como la pauta política, así que ojo, cuidado. Dice, el todopoderoso algoritmo está alimentando teorías conspirativas entre los jóvenes y arruinando su capacidad de distinguir los hechos de la ficción en internet. Y yo argumentaría que los medios tradicionales han hecho eso en realidad. Ellos fueron los que empezaron a mentir y gracias a ello empezó todo esto de la desconfianza. De todas maneras, el video empieza con letras rojas en negrita que dicen fraude electoral en las primarias demócratas del 2016 captado en cámara, seguido de una serie de imágenes borrosas de cámaras de seguridad mostrando supuestas instancias de relleno de urnas. El único problema es que es de Rusia. ¿Habrías mordido el anzuelo? Pues el Gen Z lo habría hecho.
Una búsqueda rápida en Google habría revelado fácilmente la dudosa fuente del video. Bueno, sí, esto es verdad, una simple búsqueda lo habría revelado y por eso lo que les dije antes, si un tema les interesa, hagan sus propias investigaciones, no se queden con lo primero que les dicen. Por otro lado, y siendo justos, en esa misma época estaban apareciendo todo tipo de fotos del muro de Trump y era el muro de otro país. Y los demócratas lo compartían y lo compartían y lo compartían y decían: ¡oh, Dios mío! ¡He visto esto! Pero tampoco era en ese país, así que no diría que se trata solamente de un partido político o de una franja de edad determinada. Además, ¿cuántas cosas fueron perpetuadas por los medios tradicionales? ¿Cuántas mentiras fueron perpetuadas? ¿Y cuántas noticias son mucho más sensacionalistas? Ya sea por necesidad o por presión externa, da exactamente igual. De cualquier manera, más adelante el artículo sigue y dice: la generación más conectada también es la peor a la hora de discernir la realidad y la ficción en Internet, lo cual sería completamente esperable. Quiero decir, estamos mucho más expuestos a demasiada información. Y ojo, en realidad no creo que la generación Z sea la más crédula, sino la que ha quedado más expuesta. En el pasado no había tantos medios de comunicación y la gente creía lo que veía a la primera, solo que como todo iba en una sola dirección, nadie cuestionaba nada. Entonces, mentir al público era mucho más fácil y de esta manera nadie quedaba expuesto. Y es por eso que antes les hablaba de los títulos sensacionalistas. Creo que esto, sumado a la necesidad de inmediatez producida por las redes sociales, la gente más grande, que quizás no está acostumbrada a los títulos sensacionalistas, son los más crédulos. Pero de nuevo, no creo que esto se trate de una cuestión de edad, sino de la época en la que vivimos y del tipo de persona que se trate, de cuánta paciencia tiene, de cuánto quiere investigar, de cuánto está interesado en un tema, de esa necesidad de inmediatez que tenga. Aproximadamente 3 de cada 5 miembros de la generación Z, continúa el artículo, de entre 13 y 26 años, afirman informarse en las redes sociales al menos una vez a la semana. TikTok es una plataforma especialmente popular. El 45% de las personas afirmaron ser consumidores habituales de noticias en la aplicación. Y sí, de nuevo, por la necesidad de inmediatez, por la impaciencia. Y en lo personal solo uso TikTok para buscar algo que se ha hecho viral para el canal, para luego tener algo para contrastar, pero definitivamente este sería el último lugar en donde buscaría una noticia de verdad, algo que fuera real. Y los TikTokers pueden convencer fácilmente a la gente de que algo está pasando cuando no es así, simplemente porque la gente va ahí por sus noticias rápidas y no lo verifica. Por eso YouTube también ha implementado lo de los shorts y lo mismo con el resto de las redes sociales. Cada vez más gente busca la inmediatez y la accesibilidad, cada vez tienen menos paciencia. De todos modos, escuchen esta parte porque es la más hilarante de todas. Hay un peligroso círculo vicioso en juego. Muchos jóvenes se están volviendo profundamente escépticos de las instituciones y más inclinados a las teorías de conspiración, lo que los lleva a evitar los medios de comunicación tradicionales y a sumergirse en comunidades en línea limitadas, lo que luego los alimenta con invenciones basadas en poderosos algoritmos y profundiza aún más su desconfianza. Sí, por supuesto. Creo que las redes sociales como Twitter estaban muy bien hasta que Elon Musk lo tomó. Ahora la gente puede controlar la narrativa, los medios perdieron el poder. Y en realidad creo que también se trata un poco de eso. Al final del día creo que todos estos berrinches y todos estos artículos se trata de una cuestión de quién tiene el poder. Y los medios lo perdieron porque destruyeron la confianza de la gente. Y hay muchos que empezaron a pensar por sí mismos, a tener criterio propio y eso evidentemente no les gusta, no les agrada. Además, este artículo se contradice un poco porque dice que la gente cae en información falsa. Pero, ¿de dónde viene esa información? No solamente viene de TikTok o de Reddit, también viene de los medios tradicionales. De hecho, los creadores de contenido se basan en estos medios tradicionales para hablar de distintas noticias. Y los medios tradicionales, por su parte, también caen en engaño muchas veces y los reportan como si fueran hechos. Tenemos todo el asunto de la pandemia, por ejemplo, lo de las vacunas y demás. Y por eso, repito de nuevo, y ya con esto cierro, esta sería la moraleja del video. Hagan sus propias investigaciones, contrasten información, no crean lo primero que ven, no tomen mi palabra ni la de nadie más como una verdad absoluta. Escuchen diferentes opiniones, por más que sean diferentes a las suyas. No creen una cámara de eco que solamente refuerce su sesgo. Tengan criterio, la cabeza no es un colectivo de piojos. Pero bueno, lo voy a dejar acá. Contame qué opinas de todo esto en los comentarios. Dale me gusta y nos vemos en otro video. Chao, chao.